Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Hoy día vamos a aterrizar un poco a la realidad, vamos a aportar datos concretos y partes de la historia para que podamos entender de dónde viene este gobierno mundial. Este es un tema, obviamente, como muchos de ustedes ya se imaginan y otros saben, es un tema bastante complejo que es imposible de abordarlo en un solo capítulo. Así que vamos a hacer un repaso de las cosas más importantes, de las personas más influyentes que han hablado de este gobierno mundial. Vamos a hablar también un poco de el rol que han tenido el socialismo mundial dentro de esto, por qué ciertas personas, las más ricas del mundo, están abrazando el socialismo como un sistema de control. Vamos a hablar un poco del Consejo de Relaciones Exteriores. Vamos a hablar de la conspiración luciferina, que es algo que tiene mucho sentido, hoy día está cobrando mucho sentido. Vamos a hablar del Common Core o el núcleo común de los programas de educación, etcétera. Y algunas cosas más que estoy seguro que van a ser muy interesantes. Así que lo invito a ver este nuevo episodio del podcast de Contracultura. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver qué es este gobierno mundial. Vamos a aportar, como les decía, algunos datos concretos y nombres de algunas personas que han participado activamente en esto. Como por ejemplo, en el año 1950, James Warburg, hijo del padre de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo descaradamente al Senado de los Estados Unidos en una audiencia pública. Cito: «Tendremos un gobierno mundial, nos guste o no. La cuestión es si el gobierno mundial será logrado por consentimiento o por conquista». 4 años antes, John D. Rockefeller había proporcionado los fondos para construir las Naciones Unidas en Nueva York. Muchos estadounidenses han querido lograr un nuevo orden mundial. El presidente Franklin Delano Roosevelt probablemente hizo más para lograrlo que cualquier otra persona. Rex Tugwell, parte del Brain Trust del Federal Reserve, escribió una nueva constitución en 1974 que aboliría la libertad de expresión, controlaría todas las comunicaciones y los viajes, eliminaría el derecho de la libre reunión y, lo más importante, eliminaría también el ejercicio de la libertad de religión, incluso haciendo del culto un privilegio otorgado por el Estado. Se rechazaría la Declaración de Derechos y se prohibiría la propiedad privada de armas. La Fundación Ford gastó 25 millones en la promoción de la nueva constitución de Tugwell. En 1993, un Parlamento Mundial de Religiones se reunió en Chicago para defender una nueva religión global unificada. Concluyó con una declaración de misión que se centró en la adoración de la tierra, pero nunca menciona a Dios. El socialismo mundial. ¿Por qué los hombres más ricos del mundo? Y esta es una pregunta que muchos de ustedes se estarán haciendo y se han hecho a través de esto, a través de ir divagando y tratar de ir entendiendo cómo se están configurando las fuerzas. Y la pregunta es, ¿por qué los hombres más ricos del mundo quieren que el socialismo sea el nuevo orden mundial? Parece contradictorio pensar que los ricos querrían compartir la riqueza del mundo. Como explicó Gary Allen, si uno entiende que el socialismo no es un programa de compartir la riqueza, sino que es en realidad un método para consolidar y controlar la riqueza, la aparente paradoja de los hombres súper ricos que promueven el socialismo no se convierte en una paradoja en absoluto. En cambio, se vuelve lógico, incluso la herramienta perfecta de los megalómanos que buscan el poder. El comunismo, o más exactamente el socialismo, no es un movimiento de las masas oprimidas, sino de la élite económica. Este es uno de los motivos fundamentales que el socialismo no se trata justamente de compartir la riqueza, sino es un método para controlarla, y esa es la clave. Por eso hemos visto y se ve siempre en estos países que caen en el socialismo la pobreza extrema, y se ve este control total por parte de la población para administrar justamente los recursos y que todo lo administre justamente el Estado. Voy a darles una cita ahora de Cleon Skousen que dijo lo siguiente, cito: «Era casi inevitable que los superricos algún día aspiraran a controlar no solo su riqueza, sino también la riqueza del mundo entero. Para lograr esto estaban perfectamente dispuestos a alimentar las ambiciones del poder
conspiradores políticos hambrientos que estaban comprometidos con el derrocamiento de todos los gobiernos existentes y los establecimientos de una dictadura mundial central. Estas declaraciones hacen que de a poco uno vaya entendiendo el verdadero rol del socialismo y cómo ha sido promovido por las élites desde ya hace tiempos inmemoriales. Se han metido constantemente diciendo que son cosas espontáneas que han surgido del pueblo oprimido, cuando en realidad han sido financiados por los mismos banqueros que hemos visto en otros episodios del podcast de Contracultura. Hemos tocado este tema en bastante profundidad también, así que los que dicen y hacen la crítica a veces en el canal de que no sabemos de qué se trata este tema y que el socialismo también fue promovido por los mismos que construyeron el capitalismo, les digo, revisen los otros episodios del podcast de Contracultura. Y es por eso y es aquí donde cobra tanta relevancia el Consejo de Relaciones Exteriores o el Council for Foreign Relations. La misión de este Consejo de Relaciones Exteriores, que fue formado en 1921, es ceder gradualmente el poder, la autoridad y la soberanía de los Estados Unidos a las Naciones Unidas, desestabilizando a los estadounidenses mediante la implementación progresiva del socialismo. Al final, el Consejo de Relaciones Exteriores quiere gobernar o ayudar a gobernar el mundo a través del gobierno socialista mundial. El almirante Chester Ward, juez abogado general de la Marina de los Estados Unidos en la década de 1950 y exmiembro del Consejo de Relaciones Exteriores, escribió que el objetivo de la organización es sumergir la soberanía de los Estados Unidos y la independencia nacional en un todopoderoso gobierno mundial. Esto lo dijo el almirante Chester Ward, que fue, como les decía, abogado general de la Marina de los Estados Unidos. Una persona, un insider, una persona que estuvo dentro del Consejo de Relaciones Exteriores. Por eso es tan importante su testimonio al respecto. También él explicó cómo el Consejo de Relaciones Exteriores influye en nuestro gobierno de hoy. Una vez que los miembros gobernantes del Consejo de Relaciones Exteriores han decidido que el gobierno de los Estados Unidos debe adoptar una política particular, el Consejo de Relaciones Exteriores prepara propaganda tanto para vender los cambios al público como para demonizar cualquier oposición. Edith Kermit Roosevelt, nieta de Theodore Roosevelt, escribió en 1961 sobre los planes del Consejo de Relaciones Exteriores para un Estado socialista único mundial gobernados por expertos como ellos. El resultado han sido políticas que favorecen la rendición gradual de la soberanía de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. ¿Se dan cuenta? Siempre tenemos estos grupos de poder detrás de la consolidación de este gobierno global socialista. Y aquí tienen la explicación en parte, de por qué abrazan el socialismo como ideología para poder implementar todo esto. Para lograr este nuevo orden mundial luciferino, Estados Unidos debe desintegrarse desde adentro, primero deshaciéndose de la identidad compartida de los estadounidenses, su religión, valores, costumbres, tradiciones, asociaciones e idiomas compartidos. La psicopolítica se ha empleado para llevar esto a buen término. El cristianismo es el muro que bloquea el nuevo orden mundial. Después de todo, el Nuevo Testamento nos habló de su plan hace casi 2000 años. El procurador general del presidente Obama ya admitió ante la Corte Suprema que bajo el Obamacare los ciudadanos podrían verse obligados a comer brócoli y que eventualmente nuestro gobierno podría obligar a todos a adoptar la agenda homosexual, incluidas todas las escuelas cristianas, universidades, organizaciones benéficas y finalmente iglesias. Es la única manera de poder justamente efectuar este gobierno mundial, es ir de a poco lavándole el cerebro a las generaciones venideras, a los niños que vienen. Y es por eso que vemos una participación y cobra sentido al entender los programas, por ejemplo, como el Common Core, que es algo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver por qué es tan importante para ellos controlar lo que piensan los niños y meterse en la educación, quitándole el rol a los padres desde una muy temprana edad. Es justamente lo que están haciendo hoy día, por ejemplo, en Chile, que están proponiendo esta ley justamente por una educación sexual integral, que tiene que ver y está enfocada en la regulación de la fertilidad. Eso es lo que dicen
al menos abiertamente, lo que ciertamente no es suficiente. Dice, por eso hablamos de la necesidad de una educación sexual integral que complemente la formación en todos los niveles educativos, ha explicado una parlamentaria. En esta elaboración de esta propuesta participaron organizaciones como la UNESCO, el Colegio de Profesores, la Asociación Chilena de Protección de la Familia, imagínense, y la Corporación Miles. Y está siendo apoyada por diputados de izquierda y también de derecha, así que no hay ninguna diferencia aquí. Vemos nuevamente cómo en estos proyectos colaboran gente de las más amplias esferas, sin hacer ninguna distinción por ideología y sin tener ningún apego a lo que dicen defender de verdad. Para ilustrar esto y para que se hagan una idea de a dónde llega todo esto, quienes están promoviendo esto son parlamentarios justamente de un partido como la UDI, que es un partido, se supone, de derecha, sin embargo están involucrados en promover justamente esto. Vamos a ver ahora un poco cómo se originó todo esto y para eso necesitamos hablar del Common Core, que son los nuevos estándares, estos nuevos estándares del Common Core, que en parte son un programa masivo de recolección de datos sobre las familias de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la educación y vamos a ver por qué. Se está introduciendo este sistema y se introdujo de contrabando en las escuelas gubernamentales y sus proveedores están presionando para que las escuelas privadas y los educadores en el hogar se vean obligados a participar en esto. Entre otras cosas, los globalistas quieren conocer los puntos de vista religiosos y políticos de su familia, junto con el historial de atención médica, incluida la salud mental de toda su familia. Los niños serán los únicos interrogados y se les pedirá que hablen sobre sus padres si conocen actividades ilegales o, por ejemplo, el uso de drogas. Todo esto lo estuvieron promoviendo durante bastante tiempo, especialmente en la administración de Obama, ya con mucho más fuerza y en un estadio mucho más amplio de desarrollo. Esto tiene que ver también con fíjense que habla del historial de educación, de atención médica, el mismo sistema que utilizan los cubanos cuando utilizan a los doctores para recabar inteligencia en los barrios. Recuerden ustedes que el doctor es casi como el cura, es una persona que ustedes se pueden confesar y decirles cuáles son los problemas de salud que tienen, etcétera, cuáles son los problemas de salud que tiene su familia, y el doctor tiene una visión mucho más íntima de todo esto. Es por eso que la inteligencia cubana, el G2, ha usado a los doctores justamente como oídos, son los oídos del régimen, los oídos más íntimos, y por eso meten el tema también de la atención médica, es el control total. Si tienen control sobre tu salud, van a tener control de todo, y esto cada vez está tomando más fuerza. Pero ¿por qué el gobierno federal, se preguntarán ustedes, quiere que se recopile información privada sobre cada niño en Estados Unidos y sus familias? ¿Con qué autoridad la recogen?, se preguntarán ustedes. El Centro Nacional de Estadísticas de Educación recibirá dossiers masivos de cada estudiante. Queremos que el gobierno haga que nuestros hijos sepan si ellos o sus padres tienen opiniones políticamente incorrectas. ¿Por qué los burócratas federales incluso quieren esta información? ¿Por qué gastaría el gobierno miles de millones de dólares para recolectarlo? Solo un estado policial mantiene enormes archivos de información personal y privada de los ciudadanos respetuosos de la ley. Se fijan cómo se va repitiendo siempre el patrón de la Stasi, de la KGB, de organismos como el NSA, etc. Y muchos otros, el G2 cubano, los organismos de inteligencia que recaban información en Venezuela, es siempre el mismo patrón, no importando la condición política. Esto va mucho más allá de eso y se trata justamente de control. Vamos a ver ahora por qué es tan importante atacar el núcleo de la familia y asegurarse los estados, mediante todas estas políticas nuevas que están implementando, de que sea el Estado el único que se meta en la educación de la familia y obviamente criminalizar directamente ya a los padres que tratan de educar a sus hijos. Y para esto hay que mencionar a Robert Mueller, el padre de la educación global y el filósofo de las Naciones Unidas.
También fue llamado por algunos el profeta de la esperanza. Vivió desde 1923 este señor Robert Miller hasta el año 2010. Dijo que su maestro espiritual, lo dijo textualmente, era ex jefe de las Naciones Unidas, U Thant, un budista ateo y comunista. Ambos hombres querían globalizar la educación. Querían que los niños de todo el mundo recibieran las mismas lecciones. ¿Para qué? Para lograr una paz duradera. ¿Cuáles serían estas lecciones? ¿El Evangelio? No. U Thant dijo, daría la mayor importancia a los valores espirituales. Evitaría deliberadamente usar la palabra religión. Tengo en mente la fe en uno mismo como la mayor virtud de todas. Aquí esto se enlaza obviamente con todo lo que tiene que ver con la nueva era. Toda esta falsa doctrina espiritual de la nueva era que pone al hombre como el centro de todo y propone eliminar todo aquello, toda aquella conexión íntima con el Creador para despertar este Dios interior que tenemos en cada uno de nosotros. Es una falacia para eliminar justamente lo más importante, que es la conexión con lo divino. De esa manera pueden justamente controlar, cambiando el sistema de creencias. Pero esto obviamente es contra natura y tarde o temprano va a caer. Cuanto más tarde o más temprano, eso va a depender de la conciencia social que tenga la gente, de entregar sus hijos realmente a este tipo de sistema luciferino. Robert Miller fue el autor del World Core Curriculum, del cual se deriva el Common Core. Miller pasó casi 40 años creando su plan de estudios básico mundial, que está destinado a enseñar a los niños de todo el mundo que lo mejor para su futuro es un sistema educativo mundial, un gobierno mundial y una espiritualidad mundial que incluye la religión mundial. ¿Se dan cuenta por qué están promoviendo tanto y usando justamente a los niños para poder educar estas nuevas generaciones, cuando son los niños los que deben recibir justamente la educación y no están destinados a educar a nadie porque son niños? Sin embargo, ahora nos están diciendo que los niños van a determinar justamente nuestro futuro y nos van a venir a educar a nosotros. Esto cobra sentido, se van dando cuenta. Hablemos un poco de esta religión mundial. ¿Por qué esta religión mundial? Muchos se preguntarán, ¿no es eso lo que ya es el cristianismo, una religión mundial? Bueno, las creencias religiosas de Miller eran algo completamente diferente, proveniente de una guía espiritual oculta que según él se llamaba Dwal Kul. Ese es el nombre. Y vamos a ver un poco quién es este Dwal Kul, porque les parecerá todo esto bastante extraño. Para poder entender este fenómeno y de dónde viene todo esto, tenemos que centrarnos en el prefacio del World Core Curriculum, que dice: la filosofía subyacente en la que se basa la escuela de Robert Miller se encontrará en las enseñanzas expuestas en los libros de Alice Bailey por el maestro tibetano Dwal Kul y las enseñanzas del maestro Morya, como se da en los libros de la serie Agni Yoga. Alice Bailey, en su libro Educación en la Nueva Era, escribió: uno de nuestros objetivos educativos inmediatos debe ser la eliminación del espíritu competitivo. Yo sé que a estas alturas muchos ya se estarán preguntando, bueno, esto empieza a cuadrar. Justamente se está nivelando para abajo en la educación, se está eliminando el sentido de competencia. Esa falsa moral de la igualdad justamente que se predica, justamente va dirigida a esto. En un bosque, según las condiciones de agua, según la luz, según el sustrato, la tierra, los nutrientes que haya, los árboles se van desarrollando de manera distinta. Unos son más grandes, otros más robustos, otros tienen más follaje, otros tienen más raíces, etc. Todos los árboles en los bosques son distintos y todos los seres son únicos. Justamente para poder construir este nuevo gobierno mundial, lo que se necesita hacer es justamente nivelar hacia abajo y venir con esta mentira de que todos somos iguales. No todos somos iguales, nadie es igual a otra persona y eso es contra natura. Somos seres únicos y ahí radica la gran belleza que se encuentra en las distintas criaturas
que hay en este planeta. Pero tenemos que entender quién es Alice Bailey, porque si no, no vamos a poder entender nada de esto. Ella vivió entre 1919 y 1949. Escribió 24 libros, incluyendo una autobiografía. 19 de estos libros fueron supuestamente escritos por un maestro espiritual tibetano que se llamaba Dwal Kul. Durante algunas de sus entrevistas, Alice Bailey pasó la mayor cantidad de su tiempo trabajando en lo que ella se refería como el plan, el resultado del cual influenciaría el nacimiento de muchos grupos de la nueva era. Y vamos a entender un poco más de qué se trata esto porque es bastante más profundo y bastante más complejo. Bailey creía que todas las religiones provienen de la misma fuente espiritual y cuando la humanidad se dé cuenta surgirá la conciencia de la nueva era. Habrá una religión mundial posterior y finalmente un nuevo orden mundial. Todos los creyentes cooperarán con el gran plan, que es lo que ella trabajó, que les será revelado por los líderes espirituales de la raza. Curioso, yo no veo prácticamente en estos tiempos ningún líder espiritual. El liderazgo incluirá varios maestros, lo más importante, un maestro Jesús. Ese Cristo va a ser una gran persona que emanará la energía del amor y su regreso dará como resultado el despertar de esa energía de la conciencia humana, creía Bailey. Bailey pensó que ese Cristo sería Sanat Kumara. Ya saben hacia dónde nos vamos dirigiendo. Es el engaño justamente de utilizar la figura de Cristo para la llegada del anticristo. Vamos a profundizar un poco más en esta controvertida figura de Alice Bailey. Junto con su esposo, Foster Bailey, autor de El Spirit of Masonry, estableció la Lucifer Publishing Company. Lucifer Publishing Company. En 1920. Sin embargo, en 1922 se cambió a Lucis Trust el nombre para que las connotaciones luciferinas fueran menos visibles. Tenía estatus consultivo en las Naciones Unidas, teniendo un asiento en las sesiones semanales. También difundió material de las Naciones Unidas. Luego establecieron, junto a su esposo, Foster Bailey, la Escuela Arcana, que buscaba preparar un nuevo grupo de servidores del mundo, en el fondo, para llevar a cabo el trabajo de la jerarquía de los maestros, siendo el Cristo la cabeza. La Escuela Arcana es administrada por Lucis Trust y World Godwill. World Godwill, a su vez, está representado en sesiones informativas periódicas en las Naciones Unidas de Nueva York y Ginebra, siendo socio de las Naciones Unidas. Varios socios del World Godwill son la Asociación de las Naciones Unidas, la Sociedad Budista, la Fundación New Economics, la Organización Mundial de la Salud, la Paz a través de la Unidad, el Fondo Mundial de la Naturaleza, la UNICEF, la Misión de los Estados Unidos de las Naciones Unidas, la Sociedad del Mundo Mejor, que fue fundada por el fundador de CNN, Ted Turner, Fellowship y Oración, Centro de Aprendizaje Budista Tibetano, entre otras. Eso es para que se hagan una idea de cómo la nueva era, toda esta nueva era se ha infiltrado en el mundo. Y solamente como un dato interesante, les voy a dejar lo siguiente. Por eso es importante poner atención en los pequeños detalles. Esta compañía, este publisher que tenían justamente con su marido, Lucis Trust, solía estar situado en el 666 del United Nations Plaza. Actualmente se encuentra en Wall Street, en Nueva York. Eso se lo dejo solamente como una curiosidad para que puedan profundizar un poco más. Es siempre interesante ver por qué este tipo de gente tiene tanta influencia. Y estamos hablando de que Robert Miller, el padre de la educación global y filósofo de las Naciones Unidas, que fue llamado el profeta de la esperanza y fue el creador justamente de estos programas Common Core que se están empezando a aplicar en todos los países del mundo. Bueno, tenía basado gran parte de su filosofía en los libros de Alice Bailey. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a cuadrar las cosas?
Hablamos de que Bailey estaba proponiendo eliminar, ¿cierto?, este espíritu competitivo. Dedicó su vida a la destrucción del cristianismo para que el camino esté despejado para ella. La religión única global en la era de Acuario, lo que se habla mucho, atacar el individualismo y establecer un colectivo global es una parte considerable de su programa. Todo anti-libertad y, por supuesto, anti-América. Vamos a hablar ahora un poco antes de UNESCO. Es importante mencionar cuál es el rol de UNESCO. El primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, dijo que el objetivo de esa organización era ayudar al surgimiento de una cultura mundial única, el humanismo mundial, que es el ateísmo o socialismo. No se confundan con ese tema. El humanismo es finalmente ateísmo y socialismo. La UNESCO ha estado tramando últimamente para incluir un currículo básico mundial en las gargantas colectivas de la raza humana que instalará nuevos valores radicales en los niños, opiniones decididamente opuestas a los valores cristianos. Robert Miller lo llamó un currículum de nuestro conocimiento universal que debería enseñarse en todas las escuelas de la Tierra. Una gran parte del esquema es combatir las actitudes familiares, aniquilar los valores de los padres, que los padres transmiten a sus hijos, y lo más importante, todos los estados nacionales deben disolverse. La idea es que la libertad individual se convierta en una cosa del pasado. Esa es la moda y por eso quieren educar justamente a los niños a pensar en este colectivismo. El colectivismo es socialismo también. La Agenda 21 o 2030, ya le van cambiando el nombre a estas cosas a medida que se apuran los tiempos, se hará cargo de cada detalle de nuestras vidas. La ONU declara, los derechos y libertades en ningún caso pueden ejercerse, escuchen bien, en contra de los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Lo voy a repetir porque esto es fundamental y es la piedra angular de todo lo que se está proponiendo hoy día. Los derechos y libertades en ningún caso pueden ejercerse en contra de los propósitos y principios de las Naciones Unidas. ¿Se dan cuenta dónde queda espacio para la libertad? ¿Dónde queda espacio para el ser único, para explotar esa chispa que tiene cada ser humano? En ninguna parte. Esa chispa, esa luz que tenemos cada uno de nosotros, que es única e irrepetible, va a ser apagada. Dado que el color rojo ha caído en desgracia entre los movimientos políticos después de que los socialistas rojos asesinaran a más de 100 millones de almas inocentes, el verde es el nuevo color de la izquierda. Los verdes, que adoran no a Dios, sino al medio ambiente, a menudo se ríen y se hacen llamar sandías. Verdes por fuera, pero rojos por dentro. Lo que quieren es una planificación central para todo el mundo, con ellos a cargo para salvar el planeta. A pesar de que la planificación central, además de la muerte, el terror, la hambruna, el hambre y la miseria que han causado, siempre termina devastando el medio ambiente. Por lo tanto, de ambientalista no tiene absolutamente nada. Se trata del control social, se trata del control de las nuevas generaciones y con esta agenda verde están metiendo el socialismo y están educando a los niños a pensar de la manera que ellos necesitan para crear este nuevo gobierno global. Bueno, ¿qué dice la Biblia de todo esto? Mucha gente, yo no soy un experto en la Biblia ni me gusta meterme mucho en esos temas. Hay gente que realmente tiene son muy estudiosos del tema, aunque muchas veces fallan en las partes de interpretación, ya que son libros, los libros que componen la Biblia son bastante complejos y no olvidemos que algunos de ellos, la mayoría, vienen escritos directamente por hombres y hay otros que están inspirados en algo más allá y se nota a veces la diferencia. La diferencia se nota en los sentimientos de venganza. Cuando empezamos a escuchar esos textos donde está expuesta la venganza del hombre, el odio, etcétera, uno ya debe desconfiar. Sin embargo, hay otras partes de la Biblia que a mí me gustan muchísimo porque se nota que son palabras que trascienden en el tiempo y en el espacio. Y esa es la verdad. La verdad no tiene tiempo ni espacio. Es una sola.
y en el tiempo y espacio que se la ubique siempre va a resonar a la verdad. La Biblia dice que el anticristo traerá a toda la humanidad bajo un solo gobierno mundial. Hay un gran plan para eliminar las fronteras nacionales, para marcar el comienzo de un nuevo orden mundial al servicio del mal. La principal razón pública dada será para poner fin a todas las guerras. La paz, aquel que venga en nombre de la paz. ¿Les suena la película esa de Star Wars cuando anuncian justamente todas estas medidas de control para establecer la paz? Los defensores del nuevo orden mundial odian a Cristo Jesús más que a cualquier otra cosa. Es por eso que lucharon para eliminar cualquier referencia a él en las escuelas públicas. La fe cristiana ha sido la oposición más eficaz al socialismo. Eso es lo que yo he explicado en otros programas. Y los cristianos que se están peleando entre ellos deberían oponerse a esto otro. En cambio, las escuelas sustituyen una forma encubierta de satanismo que llaman humanismo secular, que naturalmente enseña a los niños que no existe la moral. Por eso todo hoy día se está relativizando. Si no hay moral, entonces los fines justifican los medios para los individuos y lo más importante para el Estado, como dijo Karl Marx, hacemos la guerra contra todas las ideas predominantes de religión. La idea de Dios debe ser destruida. Es divertido ver cómo toda esta gente que apoyaba el socialismo, yo sé que mucha gente que nos ve aquí en el canal también viene del mundo de la izquierda y les da rabia escuchar todo esto y dicen, bueno, pero ¿por qué critican tanto a la izquierda y por qué le dan solamente con la izquierda? No se trata de darle solamente con la izquierda, tratamos de ser lo más imparciales posibles, pero la verdad es la verdad. La izquierda, el socialismo, nunca se ha tratado de la libertad y eso es una realidad. Ellos han ocupado la palabra democracia y cuando un socialista dice la palabra democracia, afírmense, señores, que viene una dictadura. No hay nada más peligroso que cuando una persona de izquierda menciona la palabra democracia. Es solamente un medio para traer la dictadura. El Carnegie Endowment, la Fundación Ford y la Fundación Guggenheim seleccionaron a los 20 historiadores para fundar la Asociación Histórica Americana en 1928 y proporcionaron su financiación. Esa asociación tiene como objetivo reescribir la historia, promover el humanismo secular y el colectivismo en los Estados Unidos, con el objetivo final de destruirlo para preparar el camino para un nuevo orden mundial. Paul Vitz, en su libro Censorship, escribió: los libros de texto de las escuelas públicas excluyen la historia, la herencia, las creencias y los valores de millones de estadounidenses. Los que creen en la familia tradicional no están representados. Los que creen en la libre empresa no están representados. Aquellos que están comprometidos con su herencia religiosa, al menos como una parte importante del registro histórico, no están representados. Eso es justamente lo que pasa hoy día y por eso todos ustedes y la mayoría se sienten defraudados por sus políticos porque no están siendo escuchados, sino están siendo representados. ¿Y por qué? Porque se acabó la democracia. Han destruido, aquellos que han hablado de democracia, la han destruido hace mucho rato y han traído siempre este plan entre manos. La cultura, esta cultura del anticristo, que hoy día cualquier persona, hasta no creyente, como lo he dicho en muchísimos videos, se da cuenta que esto ya no puede ser una cosa humana y que tienen que haber otras energías actuando ahí. Sobre todo se pone en evidencia eso cuando vemos lo que está pasando con nuestros niños. Y esta cultura del anticristo en Estados Unidos ama el aborto porque niega lo sagrado de la vida humana única e irrepetible. Utiliza las ciencias sociales como un arma de guerra cultural. Philip Rieff dice que la sociología es una obra mortal contra el orden sagrado, que afirma falsamente la neutralidad mientras es partidario de la cultura del anticristo. Ofrece al terapeuta como sustituto del sacerdote. Promueve especialistas sin espíritu y sensualistas sin corazón, vida sin alma. Se entiende el espíritu de lo que está tratando de decir, no se confundan el tema del sacerdote. Se está refiriendo a la parte espiritual, que se está eliminando justamente el orden sagrado.
La cultura del anticristo está dominada por la dinámica de la mentira, escribe Reeve. Estados Unidos, el país más libre de la historia humana, fue presentado en la década de 1960 por el anticristo como una gran colonia penal que necesitaba liberación. La libertad que ofrece el anticristo es la libertad de la moral, pero no nos hace libres, nos hace esclavos de nuestros deseos, promueve vidas dedicadas solo al entretenimiento y al placer, apoya las alegrías de la transgresión como un medio para alejar a las personas del orden sagrado. El objetivo es la anomía, el resultado es el Estado como señor y maestro. Eso es lo que estamos viendo todos los días. Y es imposible no hablar de la destrucción del orden sagrado. La cultura impía no puede conducir a una humanidad superior. Está marcada sin lugar a dudas por un cambio en la dirección descendente. En lugar de ordenar verdades de Dios, sustituimos las reglas humanas sobre minucias. La cultura anticristo celebra su talento para arruinar verdades sagradas. El anticristo niega y se burla de la Biblia, no porque no sea verdad, sino porque es verdad. Para el anticristo, el ser humano no es más significativo que un insecto, un mosquito no más sagrado que una persona. El objetivo del anticristo es vaciar a los seres humanos de sus identidades en el orden sagrado. El balbuceo del anticristo produjo a Frantz Fanon, Stalin, Pol Pot, todos los cuales celebraron con sangre la destrucción del orden sagrado. ¿Se fijan por qué muchos de ustedes sienten que no son representados por sus gobernantes? Y además están sintiendo la sensación que hay en el ambiente de que no les importa absolutamente nada, de que la vida humana no tiene ninguna importancia. Es el reino del anticristo, donde la vida humana no tiene ninguna importancia. La cultura del anticristo busca separar al hombre de su naturaleza espiritual, dejándolo como un animal esclavizado por el apetito, sin puntos de compás moral, en una sociedad desestabilizada. Este es un inmenso desorden de la verdad. Dios no es el autor del caos, el desorden trae la muerte. Descarta lo sagrado, hacer que Dios sea una ficción, violar la verdad, adorar en el altar de las fantasías supremas engendradas por Marx y Freud. El Mein Kampf, este libro escrito por el tío Adolfo Hitler, trata de imponer un nuevo orden ficticio sobre una realidad desencantada. Kulturkampf buscó desarmar la autoridad moral a través de la ley y la política para cambiar la imaginación moral de la Iglesia al Estado. Tanto los nazis como los marxistas inventaron religiones sustitutas para suplantar al cristianismo. Es cosa de ver la orden de las SS, que eran prácticamente unos monjes guerreros del régimen. Si no, pueden estudiar la historia del castillo de Wewelsburg. El anticristo argumenta que la fe en Dios implica la abnegación del intelecto, pero luego exige fe en su sustituto humano, como si eso significara que usted es inteligente. Destruir una guardería en un espacio público, pero promover la transgresión en un espacio público, como en una conducta desvergonzada, pasa por la tolerancia. Valores de neutralidad siempre significa ponerse del lado de la cultura del anticristo. La verdad se trata como obsoleta y se reemplaza por todos tienen derecho a su propia opinión. Hay una frase que me recuerda justamente ese párrafo para ponerlo en contexto y que lo entiendan mejor. El mal solo triunfa porque los hombres buenos no hacen nada. Los valores de neutralidad no sirven absolutamente de nada. Es tiempo de tomar una posición y es tiempo de decir de qué lado de la historia estamos. La obediencia a Dios se presenta como lo último en aburrimiento, con la desobediencia retrasada como emocionante. El anticristo exige derechos cada vez mayores a los comportamientos transgresores. Nos quedamos con una tierra sin civilidad, una nación sin gracia, llena de militantes del anticristo que nadie tiene las pelotas para enfrentar. Pero la utopía nunca vendrá porque Dios jamás va a ser burlado. La verdad es la verdad, lo creas o no. Marx era un enemigo. La fuerza motriz detrás del anticristo es puro odio y es por eso que administran justamente el odio. Administran todo aquello a lo que en realidad promueven. Puedes verlo en Hitler, Lenin, Stalin, así como en Picasso,
Mapplethorpe y Madonna. Los últimos tres vuelven su odio hacia la audiencia. La cultura del anticristo apunta su arsenal a la dignidad de la civilización. Nada es sagrado, especialmente los seres humanos. Por eso no tiene ninguna importancia y hoy día tiene más valor un perro que un ser humano. Se trata justamente de desviar justamente esos valores. La cultura del anticristo no se imagina en el camino hacia la verdad. Sus hitos son la destrucción de las verdades sagradas que otros aprecian. Los contribuyentes se ven obligados a financiar todas estas obras del sacrilegio. Se dan cuenta, esto no es un tema de ser ni siquiera creyente, es un tema de que ya a todos nos han metido en este tema. Es por eso también, queridos amigos, que mucha de la gente que está promoviendo toda esta gente es gente de derecha. Y esta agenda, en el fondo, está promovida por la derecha. Es la derecha la que está llevando a cabo todo esto. Es la derecha la que jamás ha defendido sus principios. A diferencia, y hay que diferenciar a la derecha de los patriotas, que siempre han tenido un sistema y siempre se han basado en la libertad. Más allá de en defender esa libertad y en establecer una raya en el suelo y decir, de aquí tú no pasas. De aquí tú no pasas, porque si pasas, te vas a encontrar conmigo al otro lado, porque vas a estar justamente coartando mi propia libertad. Y se trata de construir un mundo de respeto donde existan los derechos y los deberes. Eso es lo que hace un verdadero patriota. Y no lo que vemos que es conocido falsamente como la derecha, sobre todo en Sudamérica, que no tiene ningún tipo de principio de la libertad y solamente se basa justamente en el tema económico. Por eso la derecha no tiene ningún carisma, no tiene ningún espíritu. Es la derecha que estamos viendo en el mundo la que está permitiendo que todo esto suceda. ¿Por qué? Porque nunca han tenido valores de libertad ni valores morales fuertes. Es solamente un tema económico y, como les decía, no tiene espíritu y no calienta a nadie por lo mismo. Por eso la izquierda ha ganado tanto espacio justamente con las agendas sociales, tratando de meter todo ese tema que obviamente la muchedumbre le encanta ese tema y eso consigue muchos votos. Eso es un poco, en este episodio quería hablar de la realidad del nuevo gobierno mundial. Este es un artículo, voy a citar la fuente para darles el crédito a quien se lo merece. Este es un muy buen artículo de James A. Watkins que encontré por ahí y me pareció una muy buena manera de resumir y lo he usado de base para hacer este programa. Un poco de educación y ciencia del espíritu, que es lo que nos hace falta el día de hoy, y historia, sobre todo historia para poder entender de dónde vienen, cuáles son los orígenes de algunos temas que desconocemos. Queridos amigos, como siempre ha sido un placer estar con ustedes aquí en el podcast de Contracultura. Quédense conectados a más episodios. Recuerden ver los otros programas del podcast. Los podcasts son programas de estudio que tenemos en el canal donde profundizamos en ciertos aspectos que requieren más tiempo. Por eso, y además lo pueden escuchar en su auto, lo pueden escuchar en modo solamente voz sin tener que ver el video ni estar ahí. Y les mando un saludo a todos los que nos ven, a todos los fans de este podcast que nos ven de todas partes y siempre nos mandan muchos saludos. Agradecer, como siempre, a toda la gente que nos apoya en Flow, en Patreon, en Buy Me a Coffee. Muchas gracias a todos por confiar en este canal, en su humilde servidor. Muchas gracias por apoyar el trabajo y no olviden seguir haciéndolo porque también necesitamos su apoyo para continuar existiendo. Queridos amigos, compartan esta información con sus amigos para desmitificar un poco todo este tema del nuevo orden mundial y darle un sustrato un poco más real a todo esto. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.